Bienvenidos a Mente Abierta. Los narcotraficantes como fundadores de las universidades estadounidenses, parte de la historia sobre los Estados Unidos y el tema de la fundación de Harvard y las otras universidades. Hay bastante material que respalda las afirmaciones bien documentadas de que la mayoría de las instituciones eran solo un esquema de lavado de dinero y la inversión de las ganancias del comercio del opio. Hay pocas excepciones como el crucero imperial, una historia secreta del imperio y la guerra. El historiador James Bradley, títulos que ahora se ofrecían a la venta a través de los principales actores de internet. Hay evidencia en ese libro que nos muestra que muchas de las familias de élite, Boston, Cabot, Lovell, Kirkland incluidos, mantuvieron su riqueza a través del comercio del opio, y podríamos concluir que la mayoría de los héroes o villanos, si lo prefieres, eran narcotraficantes de alto nivel. Los Cabot fueron los peores de todos durante esos tiempos turbulentos, así que mientras operaban en China, se involucraron en el lucrativo negocio de exportación de opio y trajeron el comercio de regreso a Boston. Los Cabot no tardaron mucho en crear un imperio, estableciéndose como la élite de Boston, los Boston Brahmins. Un hombre llamado Anton Chaikin, ahí en el libro de color rojo, describió muy bien el proceso de crecimiento del sindicato. Pocas familias notables adicionales se involucraron, incluida la familia Coolidge, descendientes de Thomas Jefferson. ¿Sabías que estuvo involucrada la familia Forbes, antepasados del ex secretario de Estado John Kerry? La mafia no comenzó vendiendo drogas en los Estados Unidos. Los hombres de negocios, entre comillas, y los eruditos, también entre comillas, los políticos y los personajes turbios de la élite fueron los creadores. A principios del siglo XIX, los miembros de estas familias fueron creadores de los Estados Unidos, ocupando los cargos de tesoreros de Harvard, directores de Harvard, el Banco de Massachusetts o incluso el presidente de Harvard. No creo que los estudiantes de esa época hayan sido usuarios frecuentes de la droga, pero estos tipos y su negocio turbio estaban siempre presentes. Ellos crearon la cultura de las drogas en Estados Unidos, que nunca se detuvo, extendiéndose como un reguero de pólvora, pero controlado por los creadores, entre comillas, del sistema. Se unió la infame sociedad Skull and Bone de la Universidad de Yale, la sociedad financiada por Russell, la familia más exitosa de narcotraficantes de opio en los Estados Unidos. Entonces, cuando los estadounidenses visitan la famosa biblioteca Law Memorial de Columbia, también lleva el nombre de un miembro clave de la familia. Todo financiado por los antepasados de los estudiantes chinos que acuden allí. No creas que hubo una universidad que no estuvo involucrada. Incluso el primer gran benefactor de Princeton, John Green, usó el dinero del comercio de opio para financiar sus contribuciones. Al ver el éxito de los fundadores, los estudiantes no tardaron mucho en retomar el comercio ellos mismos. Incluso los estudiantes universitarios estaban ansiosos por venderse en el lucrativo comercio del opio. Y eso fue muy bien investigado en la enfermedad americana Orígenes de los narcóticos, Control, de David F. Musto. Nos está mostrando que los estudiantes comenzaron a abrir porros, entre comillas, de opio desde Boston hasta Nueva York. Frank Mills era un estudiante de primer año de Harvard y le dijo al Boston Daily Globe desde 1888 que la vida en Harvard no estaría completa hasta que hubiera experimentado algunos de los efectos del opio. Esta declaración fue el comienzo de su fin.
Casi inmediatamente después de la entrevista, tomó una sobredosis de opio. El 1 de julio de 1908, el presidente Roosevelt eligió a Hamilton Wright como el primer comisionado de opio de los Estados Unidos, y su trabajo consistía en atacar los pocos traficantes de opio y farmacéuticos que aún quedaban en Estados Unidos. Desafortunadamente, los Cabot, los Lovell, los Kirkland fueron no registrados como esos. Pero hay mucho más en la historia. La novia de su primera, Eleanor Roosevelt, la siguió, y detrás de ella el presidente Theodore Roosevelt, quien entregaría a su sobrina al novio, su primo quinto Franklin Delano Roosevelt. Eleanor llevaba un collar de perlas y diamantes en el pelo, obsequios de los ricos parientes Delano de Franklin. Aunque Franklin nunca había ganado mucho dinero, Teddy sabía que podría cuidar a su nueva esposa. Franklin Delano Roosevelt era heredero de la enorme fortuna de opio Delano. El abuelo de Franklin, Warren Delano, había merodeado durante años por el delta del río Pearl vendiendo drogas. Delano había dirigido oficinas en Cantón y Hong Kong. Durante el horario comercial, los delincuentes chinos le pagaban en efectivo y recibían una ficha de opio. Por la noche, los Scrambling Crabs, embarcaciones largas y elegantes fuertemente armadas, remaban hacia el delta del río Perla, hasta los almacenes flotantes de Delano, donde recibían su opio de Jesús al amparo de la oscuridad. Las ganancias fueron enormes y a su muerte, Delano le dejó a su hija Sara una fortuna que prodigó a su único hijo. Los Delano no estaban solos. Muchas de las grandes familias de Nueva Inglaterra hicieron sus fortunas vendiendo drogas en China. La familia Cabot de Boston dotó a Harvard con dinero del opio, mientras que la famosa sociedad Skull and Bones de Yale fue financiada por los traficantes de opio estadounidenses más grandes, la familia Russell. El monumento más famoso del campus de la Universidad de Columbia es el Lowe Memorial Library, que rinde homenaje a Avi Lowe, un chico de New York que triunfó en el delta del río Pearl y financió el primer cable a través del Atlántico. El primer gran benefactor de la Universidad de Princeton, John Green, vendió opio en el delta del río Pearl con Warren Delano. La lista sigue y sigue. Las ganancias del opio de John Murray Forbes de Boston financiaron la carrera del trascendentalista Ralph Waldo Emerson y financiaron a Bell Telephone Company. Thomas Perkins fundó el primer ferrocarril comercial de Estados Unidos y financió el Boston Athenaeum. John Green vendió opio en el delta del río Pearl con Warren Delano. Este extracto del libro ahí presente, El crucero imperial, una historia secreta de James Bradley. Por supuesto, las teorías de los autores anteriores y los documentos que proporcionaron como evidencia fueron ridiculizados muy a menudo por profesores universitarios y profesores en general, pero siempre noté que nadie discutía las afirmaciones, pero tenían atributos negativos asignados por el estilo de escritura entre comillas, analfabetismo entre comillas, ignorancia histórica e incompetencia. Durante el siglo pasado, las finanzas británicas protegidas por armas británicas controlaron el tráfico mundial de narcóticos. El estudiante de historia conoce los nombres de las familias e instituciones: Matheson, Keswick, Schur, Dent, Baring, Rothschild. La variedad de frentes de inteligencia de Gran Bretaña dirigía una oficina de asesinatos en todo el mundo que operaba a través de sociedades secretas ocultas, la Orden de Sion, la mafia de Mazzini, las triadas o sociedades del cielo en China, repasando los registros del tráfico de narcóticos y su estela de corrupción y asesinato.
La característica más extraña de la Pax británica basada en el opio es cuán descaradamente, cuán públicamente operaron los narcotraficantes. El comercio de opio para los británicos no era un sórdido negocio clandestino, sino un instrumento honrado de la política estatal, el pilar del tesoro, el objeto de encomias de los principales apóstoles británicos de libre comercio, entre comillas, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, James Mill, John Stuart Mill. El envenenamiento de China y más tarde los Estados Unidos posteriores a la guerra civil no condujeron a la prisión, sino a los títulos nobiliarios. El comercio de esclavos y algodón en el sur estaba dirigido en gran medida por las mismas familias escocesas que también dirigían el tráfico de opio en Oriente. La familia Sutherland, que era uno de los comerciantes de esclavos y algodón más grande del sur, eran primos hermanos de la familia Matheson, de Jardín Matheson los Baring, que fundaron Peninsular y Orient Steamship. Muy involucrados en el comercio de opio, habían sido los mayores inversores en el transporte marítimo del Clipper de Estados Unidos desde la época de la Revolución Americana. La familia Rothschild, así como sus primos banqueros judíos de Nueva York, Outcrow, posteriores, los Lehman Brothers, todos hicieron su entrada inicial en los Estados Unidos a través del comercio de esclavos y algodón anterior a la Guerra Civil. En el caso de la Guerra Civil estadounidense, los traficantes de opio británicos apostaron por el perdedor. A mediados de la década de 1860, los productos de algodón del sur de Estados Unidos volvieron a los mercados internacionales, lo que provocó oleadas de quiebras entre los especuladores de Londres, que apostaron por una inflación espectacular de los precios del algodón indio y egipcio. Al igual que en el periodo inmediato posterior a la pérdida de las colonias americanas por Gran Bretaña, 1776-1787, la oligarquía recurrió a un mayor tráfico de opio para compensar las pérdidas, para facilitar la expansión planificada del comercio de opio. El Círculo Bancario y Comercial Británico fundó Hong Kong y Shanghai Corporation en 1864. Casi simultáneamente, la familia Matheson fundó Rio Tinto, ahora Rio Tinto Zinc, la empresa minera de estaño en España, que pronto comenzó a enviar estos minerales como método de pago por el opio. ¿Quién fundó la corporación de Hong Kong y Shanghai? El mismo círculo de familias de comerciantes banqueros, comerciantes y navieros, centrado en la monarquía británica, que abrió el comercio de opio de la Compañía de las Indias Orientales como un instrumento de política estatal británica durante el siglo anterior. ¿Y cuántos años han pasado? Todo sigue igual, los mismos jugadores están en el campo. Ya se informó sobre los Estados Unidos derrocando a los talibanes en el 2002. La producción de opio en el país se triplicó. Afganistán sigue siendo la patria de la red de producción y distribución de adormidera más grande del mundo, que suministra más del 90% de la cosecha mundial. Checa el dato, las Naciones Unidas dicen que el cultivo de opio en Afganistán aumentó un 7% en el 2014, alcanzando récord, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la producción. No hay cambio en el poder global, ni amenazas rusas o chinas. Solo hay una cabal de negocios global interrelacionada de antiguos comerciantes, cripto, ocultistas, aristócratas, que utilizan sus agentes y sus máquinas políticas para robar, abusar y engañar a los caballeros durante milenios. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame por favor tus comentarios, voy a estarlos analizando. Por favor, si puedes, comparte, coméntame, déjame un like. Hasta luego.